¿Qué queréis? Tengo que reconocer que estás un poco tocado, pero de verdad que haces bien. Según consignas del Partido Popular, nos quieren escuchar a los vecinos. Pues a eso venimos, a que nos escuchen a los vecinos. Ay, Dios. Estos señores se piensan que las gradas del campo de fútbol se comen. Pues va a ser que no. Las gradas del campo de fútbol de A Veiga non se comen, aunque teñan moito ferro. Non se comen as gradas do campo de fútbol da Veiga. Queremos que esta gente del Partido Popular saque sus pegajosas manos del dinero público, que saque sus pegajosas manos de nuestras propiedades. Quien mejor ha definido al alcalde Germán Castrillón fue un vecino en La Bandeira que dijo que Germán Castrillón era un psicópata. Este señor es un psicópata y se lo voy a explicar por qué. Este señor es un psicópata y que se lo haga mirar su psiquiatra, porque este señor está mintiendo a los vecinos y se cree que nos lo creemos y hasta él mismo se cree sus mentiras. Pues va a ser que no, señor Castrillón, señor Germán Castrillón, hágaselo mirar, es usted un psicópata. Un psicópata quiere decir que usted está engañando a los vecinos y engañando a los vecinos se cree que hasta usted mismo se cree sus propias mentiras. Pues va a ser que no, ni usted se las cree ni los vecinos no las creemos. Y vaya pagando lo que debe, Germán. Vaya pagando lo que debe, Germán Castrillón. Porque lleva por lo menos 44 parcelas de vecinos, se las lleva sin pagar en la carretera de Porto de Araxe. Y como no le llega, también o Camiño de Rolo, también se lo lleva sin pagar. Con el plan de urbanismo también quiere llevarse sin pagar lo que es de los vecinos. Les mete en líos, en juntas de compensación. Favorece a los promotores, menos a los vecinos se favorece a todo el mundo. Y vamos a ver si